a partir de hoy, todos los domingos vamos a estar a las 10 de la noche como para, digamos, despedir la semana, que duerman rico y arrancar una nueva semana. Hoy vamos a tener, como siempre, cada domingo lo mejor de la semana. Por ejemplo, ustedes saben que hemos tenido a Alberto Mansuetti, que nos ha estado hablando claramente sobre los 500 años de la Reforma y sus 5 reformas para hacer cambios trascendentales y ver qué va a pasar en los años que vienen después de estos 500 años de la Reforma Protestante. Luego, César Vidal, un lujo, ustedes van a escuchar una entrevista, si se la perdieron, ahora ustedes la van a poder disfrutar, bueno, parte de ella, lo demás lo pueden encontrar en las redes, pero muy bueno, no se pierda esta entrevista. También hemos entrevistado a Ricardo Bonilla, un muchacho que se vino en bicicleta desde Venezuela. Usted se puede imaginar con su hermano escapando de la dictadura de Maduro. Y esto es algo muy triste, lo están viviendo muchos venezolanos. Escuche de corazón a corazón una entrevista que realmente le va a hacer mirar algo más de lo que usted no ha visto en la situación con Venezuela. Y finalmente tenemos a alguien que realmente está marcando una diferencia para los venezolanos y es la entrevista con Juan de Sena, candidato a la presidencia, ojo, para Venezuela. Un hombre que está trabajando hombro a hombro, poco a poco, con el deseo de sacar a Maduro de una forma democrática. No se pierda esta entrevista con Venezuela, Nuevos Comienzos. Ok, no se pierdan el programa, disfrútelo. Ahí vamos. Aquí estamos con el profesor Alberto Mansuetti. Alberto Mansuetti es un politólogo así de categoría 1, jurista, bueno, un montón de títulos, aunque a él le gusta solamente que le digan que es un eterno estudiante. Lee años, siempre, todo el tiempo, más que cualquier otra persona que yo haya conocido, y sabe muchísimo de muchas cosas, pero tiene una especialidad que tiene que ver con, primero, una base teológica, que es la madre de las logias, y luego la política, la economía, entre otras cosas. Alberto Mansuetti, gracias por estar acá desde Bolivia, desde Cochabamba. ¿Cómo te trata Bolivia? ¿Cómo te trata Evo? El Evo no tiene problemas en que yo viva en Bolivia, ya me firmaron mi residencia permanente. Ah, caramba. Ok. ¿Cómo te sientes tú, un liberal viviendo en un país tan acomunistado como Bolivia, con Evo Morales y el socialismo del siglo XXI? Bueno, no es tan acomunistado en ese sentido porque en Bolivia hay una estatua en la Plaza Murillo, en la Plaza Central de La Paz, sobre un famoso presidente medio comunista que lo colgaron de un farol. En la Plaza Murillo está ese farol. ¿Okay? Además, en Bolivia fue donde entró el Che Guevara con sus malos modales y fue de inmediato ajusticiado. Además de eso, Bolivia es el país número 1 en Latinoamérica y número 2 en el mundo del tamaño de la economía informal. Y la economía informal es un capitalismo clandestino, ¿ok? Clandestino por un sistema... Así es, un capitalismo clandestino y pobre, pero capitalismo al fin. Entonces, además, Cochabamba específicamente fue la cuna de Simón Iturri Patiño. Simón Iturri Patiño fue lo más parecido a un Rockefeller, a un Morgan, que hubo en Latinoamérica, un tycoon latinoamericano, o sea, un hombre de negocios, de éxito, de fortuna, que se codeaba con los que en esa época serían los 500 de Forbes. Entonces yo creo que es un ejemplo latinoamericano. Ok, vamos al punto que nos convoca, profesor Mansuetti. Has hablado de capitalismo
Y hablemos de los 500 años de la Reforma, hablemos de cuánto el capitalismo está relacionado con los 500 años de la Reforma. ¿Es la Reforma también una reforma capitalista o económica? El impacto de la Reforma, estamos celebrando los 5 siglos, 5 reformas, ¿okay? 5 siglos de la Reforma protestante, ¿okay? Y bueno, fueron ideas teológicas que tuvieron un fuerte impacto positivo en la educación, la ciencia, la economía, la sociedad y la cultura, por cierto, y la política. Ok, esta reforma, ¿por qué no se aplicó en países como Latinoamérica? Bueno, yo lo que creo, y en eso yo siempre aprendo de los maestros, o sea, no es que yo soy, o sea, aprendo de los maestros como César Vidal, que lo vamos a tener aquí dentro de poco en Lima, sobre la reforma, lo que fue y el impacto que tuvo. Ok, vamos a entrar a lo que nos convoca. Tú has venido aquí a decir durante toda esta semana un montón de cosas en diferentes conferencias, has estado compartes siempre en tu Facebook. ¿Qué nos traes ahora, Alberto Mansuetti? ¿Qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón ahora, fuertemente? Las dos de las enseñanzas centrales de la Reforma, una fue entendida y es entendida en América Latina, pero la otra no. La Reforma protestante, podemos decir que hubo muchas enseñanzas teológicas y entre ellas las dos principales fueron estas. Primero, que la salvación, o sea, la vida eterna, no es por obras, sino por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, no cualquier clase de fe. Nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entonces la salvación, es decir, la vida eterna, es el Evangelio de la Salvación que predicó la Reforma, específicamente Lutero, no es por obras, sino por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda se asocia específicamente con Calvino, que es, bueno, de acuerdo, si la salvación no es por obras, o sea, no es por cumplimiento estricto de la ley y eso, entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para qué cuál es la relación entre la ley y la gracia? Y esa enseñanza de la Reforma, la segunda enseñanza principal teológica de la Reforma, no fue entendida en América Latina hasta el día de hoy, no es entendida. Y eso lo trajo Calvino, esa que está diciendo. Claro, que es la relación entre la gracia y la ley. Ok, ¿y para qué realmente sirve la ley? Entonces, si entendemos que ya no nos sirve para la salvación, entonces ¿para qué nos sirve? Claro, ahí está el tema. Lutero enfatizó que no es la ley la que salva, la ley no salva. Pero Calvino enfatizó que eso no quiere decir que la ley no sirve, digamos, no sirve para nada. Y Calvino entonces enseñó que la ley sirve para otros propósitos distintos a la salvación y que la ley sirve para tener orden en la vida personal, en la familia, en la educación, en la escuela, también en las naciones, en la justicia. O sea, digamos que Lutero trajo más una reforma hacia lo religioso y Calvino hacia lo político, hacia la vida diaria. No, porque la religión y la política y la vida diaria son inseparables, ¿ok? Digamos eso, que Lutero descubrió y enseñó, porque ambos y toda la Reforma descubre y enseña la Biblia y vuelve a poner la Biblia en el lugar central de la vida cristiana, ¿okay? Que había sido, la centralidad de la Biblia había sido un poco oscurecida y hacia fines del siglo XV, que es lo que estamos celebrando los 500 años, la Biblia vuelve a recuperar su centralidad en la vida cristiana con todas sus enseñanzas, tanto en lo personal como en lo familiar, en la cultura, la economía y la política. Entonces, Lutero enseña que la ley no salva, la gracia de Dios es lo que salva mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Calvino entonces viene y dice, ok, pero entonces, Calvino es posterior a Lutero unos años, entonces Calvino dice, ok, pero entonces ¿para qué está la ley? Entonces ahí vienen los 4 usos de la ley, y entre ellos
la ley está para poner orden en la vida personal y en la vida familiar y también en la vida de las naciones, en la economía, en los negocios, en la educación y en la política. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Esta semana en La Pepa. Conoce los resultados cualitativos que arrojó el censo en nuestro país. En la política de Claudio Sola, averigua cómo la gobernabilidad se debe sustentar con el respeto, democracia y crecimiento. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, descubre el gran primer paso del presidente Trump. En la editorial de Dante Ramos, conoce más acerca de lo que también está sucediendo en nuestro país, el canje. En la editorial de Piero Solari, averigua los 7 resultados que arrojó el siempre polémico censo. En familia, conoce los mandamientos de una familia feliz. En la teología de Jorge Barreto, conoce algunos pormenores sobre algunas enseñanzas cristianas que has aprendido. En las novedades de Juan Carlos Elge, a ganar Perú, pero sin sentirnos superiores. En los deportes de Héctor Padilla, descubre el importante rol que juegan los padres en la vida de sus hijos. Deporte base, moda. En el styling de Duni Ibáñez, descubre los 3 estilos para tu cabellera. En la farándula de Bettina Oneto, nos despedimos del gran actor Fernando de Soria. Hasta siempre, Fernando. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito, a solo un sol. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Esta es una economía que tiene un tamaño de 200.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del 2,5% del PBI. El socialista Velasco les quitó terreno a la gente. Así es. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Acabó con una de las más florecientes industrias peruanas, que era el agro. Ustedes, representantes del gobierno, paguen sus deudas. Señor PPK, paguen sus deudas. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura es un programa de historias impactantes, contadas por sus protagonistas. Quería suicidarme, quería matarme, quería acabar. Ya no quería vivir, Personas que luchan por superar situaciones extremas. ¿Sabes qué? Asesinaron a tus hijos. Terribles adicciones. Drogadicción, satanismo. Y todo tipo de injusticias. Cada vez que él tenía relaciones conmigo, cuando yo era chica, recuerdo, me tiraba monedas, ¿no? Comprate unos caramelos. ¿Y qué iba a ir a comprar caramelos? Si yo no podía ni caminar. Pero que han logrado sobrevivir y conquistar su futuro. El cambio es posible. Aquí te contamos cómo. Te habla alguien que sabe muy bien lo que estás pasando. Dios es el que te puede dar una oportunidad. Él quiere sanar tu corazón. Él puede consolar tu vida. Dios puede ayudarte, que no hay nadie más que Él. Que no bajes los brazos. Vida Dura está cambiando la vida de miles de personas alrededor del mundo y esto nos alegra, nos llena de mucha emoción porque el programa lo hacemos con esa intención, ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda. Somos Vida Dura. Síguenos, estamos donde tú estás. El tiempo siempre es corto, pero tenerlo aquí es para escucharlo horas. Profesor, vamos rápido. Había que privatizar los partidos políticos, las empresas, todas, excepto las 3 instituciones más importantes, seguridad, justicia obras de infraestructura física. Física, ok.
Mencionaste 3 más que teníamos que... Educación, centros educativos, centros docentes, centros médicos y de salud. Y las jubilaciones y pensiones. Y cajas de jubilaciones y pensiones. Ok. Esto lo vamos a tocar ahora porque ahora sí entramos a las 5 reformas. Claro, ahora... Si la gente entiende la división de que lo privado es privado, ¿no? Y lo público es público, entendiendo digamos, la naturaleza de las cosas. Porque cuando tú dices hay que privatizar la educación, no sé, miles de peruanos, no sé cuántos días, no, porque piensan que o nos han metido o mentido que el Estado se tiene que encargar, pero es el padre que se tiene que encargar de la educación, así que eso es privado. Y lo igual la salud tiene que ser del padre hacia los hijos o familiarmente, ayudarse entre ellos. Y nuestras jubilaciones y pensiones no deben ser del Estado, deben ser de nosotros. Así es. Por eso, está la naturaleza. En ¿no? esos 3 sectores, docencia, ejercicio médico y jubilaciones y pensiones, especialmente para los abuelitos, las 2 palabras clave: privatizar lo que es del Estado, o sea, devolverle a la gente, a las instituciones privadas, a la sociedad civil, lo que el Estado ha usurpado, y la parte que es privada, entre comillas, desreglamentar, es decir, liberar, devolver instituciones y funciones y devolver libertades. ¿Okay? Ahora, lo de siempre, no hay que ir los pobres, siempre lo mismo. Bueno, por eso es que nosotros decimos que las 5 reformas son indivisibles, porque las 2 primeras reformas, que son las más importantes, reducir el Estado y confinarlo a sus funciones propias y liberar y privatizar la economía, es para que no haya más pobres, para que todos ganemos más y vivamos mejor, para que los pobres salgan de la pobreza y tengan para comprar educación donde quieren comprar, lo mismo atención médica y pólizas de jubilaciones y pensiones. Okay, vamos con el primer punto, profe. Permítame un momentito. Para que la gente entienda lo que estás hablando de reducir el Los Estado. que quieran entender. Ok, los que quieran. Porque los que no quieran entender, los que sean cerrados y ciegos, a mí me importan un pito. Esto tengo que decirlo, no sé cuál cámara ve. Aquí estamos, está bien. O sea, ¿por qué? Porque yo les importa un pito a ellos. O sea, a ellos les importa un pito cambiar el sistema, les importa un pito. A los que no queremos, a los que no quieren. Pero hay muchos que queremos cambiar este sistema. Ok, entonces permíteme. Estamos hartos de este sistema estatista. Permíteme un segundo. Entonces, se va a tomar un tiempo, eso es cierto, se va a tomar cierto tiempo, crear riqueza, generar empleo, ahorro, inversión, capitalización, crecer las empresas actuales, las mejores, las eficientes, y crearse, fundarse empresas nuevas. Un tiempo que los estudiosos del tema dicen, y las experiencias que ha habido ya en el mundo, muchas, dicen que podría estar entre 3, 4 y 5 años, digamos, lo que dura un lapso presidencial, ¿ok? Con las condiciones apropiadas, es decir, con mayoría en el Congreso. ¿Okay? Sí, entonces, pero hacer una casa hoy día la haces en 5 días. ¿Ah? Yo sé, muy bien, excelente. Una casa la haces en 5 días. ¿Ah? Excelente. Hay uno de estos estudiosos que estudian cuánto demoraría. ¿Ok? Y hay gente de la que no quiere aprender, que te dice, no, pero es que primero hay que cambiar la cultura y eso toma no sé cuántos miles de años. No, eso es una falacia. Si tú liberas el mercado, como nos vino a decir un chinito acá, que Deng Xiaoping le liberó su pueblo y que es Shenzhen, y ahora él es vicepresidente de una empresa que te hace una casa de 100 metros cuadrados por $30,000 en 5 días. Así es. Entonces... Eso es prosperidad. Así es, y no solo, Marx Kausen habla no solo de casas, sino que también habla de ropa, muebles, transporte, educación, etc. No es que hay que esperar miles de años. Eso un mercado libre es bien dinámico. Exacto, entre 4 y 5 años, dice Marx Kausen en La estructura de la producción, un libro excelente, lamentablemente no está en español, que yo sepa, digamos que ese es el tiempo que se demorarían los pobres en ir dejando de ser pobres y ir teniendo dinero para comprar lo suyo en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Mientras tanto, y ahí viene transitoriamente, tenemos un plan de transición que son los bonos, 3 series de bonos
para un ministerio de apoyo social con visitadores que vayan casa por casa, ¿ok? Haciendo seguimiento a la gente, a ver cómo va progresando, visitadores sociales que cuenten los baños, las camas, las condiciones de vida, cuándo está dejando de haber hacinamiento en las familias, etc. Y entonces, mientras tanto, 3 series de bonos para educación, servicios médicos y jubilaciones y pensiones. Entonces, son las 3 últimas reformas. Exacto, la gente va a poder comprar, solo que algunos pagarán con dinero, de clase media para arriba, y otros pagarán con bonos. Y el Estado, el Ministerio de Apoyo Social, les reembolsará esos bonos a los centros docentes, médicos y previsionales que hayan sido elegidos libremente por la gente para decir, bueno, yo quiero ir a este colegio, pero resulta que es muy caro, no tengo plata, el ministerio me da el bono, yo le doy el bono al colegio y el Ministerio de Apoyo Social le reembolsará más tarde en dinero el bono al colegio. Pero para eso primero hay que entregar los colegios a los profesores. Sin duda. A los colegios que hoy son estatales. Entregárselo a los profes. Así es. Y los centros médicos que hoy son estatales, entregárselos a los médicos y enfermeras y paramédicos y todo eso. Versus. Y el seguro social que hoy, la parte del seguro social que hoy es estatal, entregarlo a sus funcionarios, administradores, actuarios, estadísticos, gerentes, etc. Ya. Dios ha permitido que hoy esté César Vidal con nosotros aquí, en Lima, Perú, en Perusalén, como le llamo yo con tanto cariño, para poder celebrar juntos lo que creo muchos cristianos celebramos al margen de lo que puedan estar celebrando otras personas con más énfasis. Nosotros le ponemos mucho énfasis a lo que pasó hace 500 años. César, gracias por estar aquí. No, es un placer y un privilegio. Honor, qué privilegio. Has pasado por muchos estudios de grabación, gente de muy alto nivel que te ha entrevistado y para mí es un honor poder entrevistarte. Espero estar a la altura. No, con seguridad que sí, o sea, y además he estado a los dos lados, o sea, que en ese sentido no hay ningún problema. Me encantó ver cómo Jaime Bailey te entrevistó. Él bueno, tiene su corte liberal, ¿no? Sí, Jaime... Aunque se va hasta el otro lado, digamos. Sí, Jaime... Más libertino que otra cosa. Jaime es una persona con la que yo tengo una relación muy buena desde hace años y que sería largo relatar, y ocasionalmente me invita a su programa y si yo puedo y además estoy en esos momentos en Miami, pues voy encantado. Mi esposa lo sigue mucho y siempre vemos que hay como un sesgo en su corazón siempre por acercarse a estas cosas, digamos, que nosotros hoy vivimos latentemente, que es la vida cristiana, ¿no? Algo pasó con Martín Lutero hace 500 años, poco antes obviamente, y Dios toca su corazón por ese deseo que tienen muchos católicos, que cuando uno va a una iglesia católica, yo entro de cuando en vez, porque me gusta, no sé, verla, un deseo de buscar a Dios, de estar con Dios, de seguir a Dios, ¿no? Yo veo corazones sinceros, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, y yo creo que es el no caso... No solamente religiosos, ¿no? No solamente religiosos o no solamente supersticiosos. Yo creo que además en el caso de Martín Lutero se da un elemento y es que es una persona de bastante más calado y bastante más profundidad espiritual que el promedio de la gente y, por ejemplo, empieza a ver dónde el edificio católico hace aguas, dónde no es tan sólido en apariencia, dónde aunque parezca que es un edificio de muros espesos, sin embargo, por esos muros también entra la humedad y entra la lluvia, y es cuando él de pronto se percata de que el edificio católico en absoluto entrega la seguridad de salvación al ser humano, que incluso esos sistemas de facilitar la salvación, que no solamente era la venta de indulgencias, sino una serie de prácticas sacramentales, de ceremonias, etcétera, en absoluto colocan al hombre en esa posición, y él descubre, mientras está preparando un curso para dar como profesor de escritura la carta a los romanos,
Romanos, de pronto descubre la justificación por la fe. Claro, se da cuenta que no era por obra. Exactamente, y entonces él descubre que efectivamente, primero Pablo en los 2 primeros capítulos de la carta sienta en el banquillo primero a los gentiles, a los paganos y después a los judíos, comprende perfectamente que la ley lo único que puede hacer es silenciar la boca del hombre para que se reconozca culpable, porque cuando vemos lo que son los mandatos de la ley solo podemos reconocer que los hemos quebrantado en mayor o menor medida, pero sobre todo descubre que ese Dios justo, que no va a declarar a un injusto como justo, sin embargo ha enviado a su Hijo para que su Hijo muera como propiciación en la cruz y nos podemos apropiar de esa justicia de Cristo en la cruz a través de la fe. Eso Ahora, es lo que cambia totalmente la vida de Lutero. Mucha gente se siente como se sentía Martín Lutero y como se sienten muchos católicos, gente que se pueda sentir pecadora, ¿no? Se pueda sentir como que la ley que se les ha predicado en los púlpitos le está sintiendo mal, ¿no? Y sin desviarnos con Jaime Bailey, porque lo seguimos con mi esposa, siempre hay un sentimiento de mi madre me decía, haz esto, Sí. y es como que todos, ¿no? Nos empezamos a sentir que no somos dignos delante de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ciertamente Lutero tuvo también esta sensación. Esto, ¿no? Bueno, lo cambia porque efectivamente no somos dignos delante de Dios, pero no es menos cierto que Dios ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar y ha demostrado de esa manera el amor que siente hacia nosotros. Yo creo que para Lutero eso es claro. La experiencia de Lutero fue la de un padre muy duro, una madre que era también muy dura, pero comparado con el padre era hasta benévola, pero él recuerda cómo siendo niño, por ejemplo, un día se comió una nuez que no tenía que comerse y le dieron un palizón que no volvió a comerse una nuez que no era suya, de modo que esa era su experiencia y, sin embargo, descubre el amor de un Dios justo. Es decir, cómo Dios puede ser a la vez justo y cómo a la vez puede ser amoroso, y cómo existe una posibilidad de una relación directa con Dios a través de aceptar por fe el sacrificio de Cristo. Eso libera a Lutero de esos traumas que muchas personas han padecido. La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor, eso es algo que Lutero supera de manera, además, yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, Lutero manejaba bien el tema, como lo sé que lo manejaba Calvino, sobre el ser escogido. O sea, de alguna manera, si tú ya eres escogido por Dios, simplemente tienes que despertar a ese evangelio. ¿Tú eres más arminiano en el sentido de yo escojo a Dios o más calvinista? No, yo creo realmente... ¿Y Lutero cómo era? Yo creo, vamos a ver, lo que yo sea tiene escasa importancia, pero voy a responderte no a lo que me has preguntado, porque sería descortés el rehuir esto. Hay una canción muy hermosa de un autor puritano del siglo XVII que dice: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Eso definiría mi punto de vista. Es decir, mi experiencia subjetiva es que yo estuve años buscando a Dios y de pronto, en un momento determinado, te das cuenta de que Él ha guiado tus pasos y es Él el que te ha salido al encuentro. Tú me escogiste a mí, no yo a ti. Exactamente. Aunque, evidentemente, la sensación que tenemos es que somos nosotros los que lo hemos encontrado, los que lo hemos elegido, etcétera, etcétera. Esto no era tan problemático en la época de Lutero como ahora. ¿Por qué? Porque incluso los grandes teólogos católicos habían creído en esa elección. Es decir, uno lee, por ejemplo, a Agustín de Hipona o San Agustín, y su posición incluso es, hoy diríamos que era un hipercalvinista. La única diferencia entre Agustín y Lutero o Calvino o cualquier persona que crea en la teología reformada es que Agustín pensaba que hasta que te morías no podías estar seguro de tu elección. Es decir, no sabías si eso era así. Mientras que tanto Calvino como Lutero, como una persona de teología reformada, diría: sí, en el momento en el que yo he encontrado al Señor y he aceptado al Señor, evidentemente eso pone de manifiesto que se produjo una elección. Y me di cuenta de que era así. Y la Suma Teológica, por ejemplo, de Tomás de Aquino, dedica todo un apartado a la predestinación. Es decir, esa era una cuestión que no se discutía en términos generales en el siglo XVI. Luego los teólogos intentaban buscar sutilezas para explicar exactamente cómo operaba eso, pero era algo que no negaban, siquiera porque en el Nuevo Testamento aparece la palabra predestinación
elección, aparece la palabra elección, aparece el término escogidos, etcétera, etcétera. Es curioso que eso sea una cuestión que se discute después de la reforma, porque antes de la reforma no se hubiera discutido. ¿Y cuándo, César, se metió esta idea de que si no haces te vas al infierno? O sea, hace que la gente hoy sienta que no es escogido para nada, porque obviamente se mira haciendo las cosas que hace. Bueno, yo creo que esa piensa que Dios lo ha choteado, como decimos aquí en Perú. Yo creo que esa es una cuestión que empieza a filtrarse sutilmente en el cristianismo desde el siglo IV. Hay que reconocer que el cristianismo en el siglo IV recibe una inmensa transfusión de paganismo. Cualquiera que haya leído, por ejemplo, la descripción de persona tan poco sospechosa como el cardenal Newman, en el sentido de todo lo que entra en el cristianismo en el siglo IV, en su ensayo sobre la evolución del dogma, pues se da cuenta de que efectivamente ahí se produce una transfusión en vena del paganismo, de la que por supuesto pues la Iglesia Católica y otras iglesias no han conseguido liberarse jamás, pero que también deja residuos dentro del protestantismo. Y ese elemento es un elemento que se va desarrollando a lo largo de la Edad Media por influencia del derecho romano, que es un derecho donde se establecen las contraprestaciones, las obligaciones, los contratos, y eso permite desarrollar toda una teología de la penitencia, de las indulgencias, de los años jubilares, que no es nada más que una forma de catolizar el derecho romano, y eso lamentablemente no se desprende del cristianismo con posterioridad. Es decir, hay gente que sigue pensando que en última instancia la salvación es una cuestión, por utilizar el término del derecho romano, de do ut des. Yo doy para que me des, y aquí se produce esa contraprestación. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Esta semana en La Pepa. Conoce los resultados cualitativos que arrojó el censo en nuestro país. En la política de Claudio Sola, averigua cómo la gobernabilidad se debe sustentar con el respeto a democracia y crecimiento. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, descubre el gran primer paso del presidente Trump. En la editorial de Dante Ramos, conoce más acerca de lo que también está sucediendo en nuestro país, el canje. En la editorial de Piero Solari, averigua los 7 resultados que arrojó el siempre polémico censo. En familia, conoce los mandamientos de una familia feliz. En la teología de Jorge Barreto, conoce algunos pormenores sobre algunas enseñanzas cristianas que has aprendido. En las novedades de Juan Carlos Elge, a ganar Perú, pero sin sentirnos superiores. En los deportes de Héctor Padilla, descubre el importante rol que juegan los padres en la vida de sus hijos. Deporte base, moda. En el styling de Duni Ibáñez, descubre los 3 estilos para tu cabellera. En la farándula de Bettina Oneto, nos despedimos del gran actor Fernando de Soria. Hasta siempre, Fernando. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito, a solo un sol. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Esta es una economía que tiene un tamaño de 200.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del 2,5% del PBI. El socialista Velasco le quitó terreno a la gente. Así es. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Acabó con una de las más florecientes industrias peruanas, que era el agro. Ustedes, representantes del gobierno, paguen sus deudas. Señor PPK, paguen sus deudas. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura es un programa de historias impactantes, contadas por sus protagonistas. Quería suicidarme, quería matarme, quería acabar. Ya no quería vivir, Personas que luchan por superar situaciones extremas. ¿Sabes qué? Asesinaron a tus hijos. Terribles adicciones. Drogadicción,
satanismo y todo tipo de injusticias. Cada vez que él tenía relaciones conmigo, cuando yo era chica, recuerdo, me tiraba monedas, ¿no? Comprate unos caramelos. ¿Y qué iba a ir a comprar caramelos? Si yo no podía ni caminar. Pero que han logrado sobrevivir y conquistar su futuro. El cambio es posible. Aquí te contamos cómo. Te habla alguien que sabe muy bien lo que estás pasando. Dios es el que te puede dar una oportunidad. Él quiere sanar tu corazón. Él puede consolar tu vida. Dios puede ayudarte, que no hay nadie más que Él. Que no bajes los brazos. Vida Dura está cambiando la vida de miles de personas alrededor del mundo y esto nos alegra, nos llena de mucha emoción porque el programa lo hacemos con esa intención, ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda. Somos Vida Dura. Síguenos, estamos donde tú estás. Estamos con Ricardo Bonilla, este muchacho, bueno, muchachón, que tomó la decisión de salir de Venezuela en bicicleta, así como lo oye, y pues pedaleó, increíblemente llegó aquí a Lima a refugiarse de este gobierno de Nicolás Maduro, que está haciendo que miles de venezolanos salgan de su país. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto tenerte aquí. Un placer, Claudio. Me imagino que con un físico espectacular, porque estás ahí con toda la fuerza, el corazón bien latido ahí. ¿Ah? Mucha energía, de muy buen trayecto, especial. ¿Y cómo así, hermano, tú, qué te impulsó? Entendemos la situación, pero a ti particularmente, ¿qué te impulsó? ¿Por qué no te viniste, no sé, en avión, en bus? Bueno, son varios motivos. Obviamente uno de esos es el económico, pero también personal influyó mucho. Una de esas era, tenía que dejarle algo a mi familia. Tengo 3 hijos y una esposa y bueno, las cosas que tenía las vendí, le dejé el dinero y me vine con mi hermano. Le dije, hermano, nosotros tenemos 2 piernas, tenemos 2 manos, tenemos una cabeza, vamos allá a trabajar. Y nada, decidimos hacerlo de esa manera. Otra de las razones. Él en su bici y tú en la tuya, por supuesto. Claro, sí. Yeah. Una razón fundamental fue el tema psicológico. Teníamos muchos años trabajando duro, fuerte, sin conseguir nada. Y las cosas que logramos conseguir durante tantos años de trabajo nos quedamos sin nada. Entonces era así como que, bueno, mira, necesito emprender un proyecto que me haga recordar que sí puedo alcanzar las cosas. Que me haga sentir que estoy vivo otra vez. Durante muchos años de gobierno, el gobierno actual, mira, nos han hecho sentir que no valemos nada, que no somos capaces de hacer nuestro propio futuro. Entonces era así como que recordármelo a mí mismo y demostrarlo. Ahora, ¿tu esposa y tus hijos están allá ahorita? Aún están en Venezuela, sí. ¿Y aquí has podido encontrar, digamos, un trabajo, un ingreso para poderle enviar a ellos? Sí, gracias a Dios, prácticamente el mismo día que llegamos ya habíamos conseguido un trabajo. De verdad agradecido con el Perú en general. De nada, hermano, con todo cariño. Toda la gente de verdad nos han abierto las puertas, o sea, donde llegamos y conocen nuestra situación. No solamente a mí, a todos los venezolanos. Y aunque no es lo que uno está acostumbrado a hacer o no es mi especialidad, pues igualito es un trabajo y bueno, gracias a Dios hemos tenido cómo enviarle a nuestra familia. Ahora, cuéntanos un poco esa aventura, tú y tu hermano, o sea, me gustaría que toques toda esa experiencia, ¿no? De dejar tu propio país para ir a un nuevo en bicicleta, ¿no? Los miedos, los temores, los fríos, los calores, la falta de comida, la sed, ¿no? La deshidratación, etcétera, no sé, cuéntanos. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Estás para escribir un libro, Tony? Para escribir un libro. ¿Cuántos días te demoraste? 45 días. 45 días. Obviamente pernoctadas en alguna carpa. Sí, tenemos nuestra carpa. Yo estuve alrededor de 2 meses planeando todo el viaje. Estuve 9 meses esperando la renovación de mi pasaporte. Nunca me llegó.
por esa razón decidimos cruzar Brasil, nos vinimos por Brasil. ¿Qué parte de Brasil agarraste? Bajamos por Santa Elena, Ya. llegamos a Boavista, de Boavista pasamos a Manaus, Manaus Portobelo, Portobelo Río Branco Asís, Asís Puerto Maldonado y de ahí a Lima. Desde Puerto Maldonado, ¿por dónde te fuiste? En Puerto Maldonado sí tuvimos que tomar bus porque yo estuve 5 días hospitalizado. De ¿Qué pasó? algo que comí mal y Ya. triste, no pude Y seguir. desde ahí te viniste hasta Ahí Lima en sí, bus. sí, llegamos de Lima en bus. Con la bicicleta arriba. Con la bicicleta en el... Ajá. De verdad que, bueno, la gente en Brasil también nos apoyó muchísimo, nos recibieron con los brazos abiertos, también entienden la situación y un poco ellos también viviendo algo parecido de lo que se está viviendo en Venezuela. Los 2 meses de planificación fue justamente eso, planificando la comida, el trayecto. Me aprendí la ruta, me la aprendí de memoria porque contábamos con el mapa del teléfono, pero ¿y si se acaba la batería? Claro, claro. Y pasaste zonas básicamente de calor, o sea... Sí, Brasil es caliente. Brasil es caliente por esa zona, ¿no? Brasil es caliente y la humedad. La humedad de todo Hasta el Puerto Amazonas. Maldonado caliente igual. Ajá. Ya en el bus, las montañas Ya aquí. en el bus y la montaña, el frío, Ya. terrible. Bueno, eso sí hubiese sido difícil la bicicleteada Sí, por toda sí, esa zona, ¿no? Por toda esa zona. Ese era el otro tema por el que también decidimos, bueno, tomar bus. Bueno, simpática la aventura, pero triste lo que me estás contando acerca de dejar la familia. Yo la pregunta que me hago es, ¿cómo es que vive un venezolano ahí? Escuchando testimonios de que un sueldo mínimo te compras 50 pañales, ¿no? O sea, para nosotros pensar que 800 soles en 50 pañales, Dios mío, o sea, ¿cómo es que vive un venezolano ahí, hermano? ¿Me puedes decir? Mira, ya no se vive, se sobrevive. Y ¿A qué llamas sobrevivir? Podemos ir al específico, no es porque quiero ser morboso, sino porque es como que no llegamos a conceptualizar, a entender realmente qué es lo que está viviendo Venezuela, ¿no? Sí, y entiendo tu pregunta porque es la pregunta diaria de muchos peruanos que me preguntan, mira, ¿es verdad lo que dicen en televisión? No, es peor. Es peor. Realmente es peor. Pero vamos al punto, ¿cómo hace? O sea, el día a día, si yo recibo un sueldo de un dinerito que recibo, ¿no? Y no me alcanza, ni para qué, ni para 10 días me alcanzará. Ni para 10 días. Tipo Cuba. Peor que Cuba. ¿Y cómo como los otros 20 días, hermano? ¿A Esa quién es le una muy pido? buena Porque pregunta. te vas al vecino, el vecino está en la misma situación que tú. O sea, cuéntanos por favor ese detalle, Mira. no por morbo otra vez, sino porque realmente queremos sentir lo que ustedes realmente están sintiendo, ¿no? Mira, te puedo hablar de actuar. mi situación, o lo que yo viví los últimos meses allá. Yo soy profesional también de la televisión. Y obviamente este trabajo es un trabajo que es bien remunerado, pues. Los últimos meses te cuento que comía hasta una sola vez al día. El ingreso casi que el 100% era bueno para la comida de los niños. Mi esposa también trabaja en un aeropuerto. Se supone que o sea, tiene un buen empleo, un buen trabajo. Pero ahí lo que la ayudaba, y era de parte de ella, era que le daban acceso a las fulanas cajas CLAP. ¿No? Como el aeropuerto está controlado por el gobierno, pues quieren tener a su gente lo mejor posible. Era lo que, entre comillas, nos podía ayudar. Ya los últimos 7 meses, ya ni siquiera eso. Gracias a Dios ya yo estaba aquí y he podido enviarle O para sea, tú ellos. ya viste que no había forma de alimentar a los No, no, niños. no, ya no ¿Pasaron tus hijos hambre? Mira, gracias a Dios mis hijos, aunque sea un pan, se comían. No comían lo que estaban acostumbrados, bien, su vasito de leche o alguna cosa, su yogur, pero al menos podían comer lo mínimo. Al yo ver esa situación ya era, o sea, ya estás casi que tus hijos pasan hambre, o sea, ya uno es grande, pues. Bueno, si pasé hambre por X motivo, lo pasé y seguimos adelante. Pero ver tu hijo, yo hablé con mi hermano y le dije, hermano, no podemos esperar que esto suceda. Claro. ¿Cuánto ganabas tú y cuánto ganaba tu esposa? Mira, yo ganaba alrededor de 4 sueldos mínimos.
y eso no me alcanzaba. Ok, ¿y en dólares cuánto era? Mira, es bastante difícil porque en 3 días el dólar de 35.000 llegó a 37.000 en 3 días. O sea, ya yo tengo 5 meses aquí, en dólares ni siquiera recuerdo. Claro. Mandarle $100 a tu familia hoy, ¿qué significa para tu familia? Muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Un mes la semana, de vida para sostener tu casa? Para sostener mi casa, un mes de vida. Un mes. Wow. De hecho, lo último, envié 150 soles. Fueron 1.400.000 bolívares. El sueldo mínimo son 350.000. O sea que si tú con el sueldo de tu esposa y el tuyo en bolívares no podías vivir, significa que ganabas que menos de $20. Menos de $20. Entre los dos. Así mismo. Impresionante. Juan de Sena, gracias por estar acá. Bienvenido Claudio, al Perú. Un gustazo tenerte. Para mí un placer, Claudio. De verdad un privilegio. En medio de la felicidad de tenerte, la tristeza de ver que nuestros hermanos venezolanos están sufriendo duro en Venezuela. Te escuché y te vi quebrarte, llorar por esa historia que contaste de que jamás en toda tu vida como venezolano habías visto a gente vivir de esa manera como están viviendo por este sistema tan corrupto que se está viviendo en Venezuela. Sí, es inevitable quebrantarse, ¿no? Te contaba 2 historias. Una, este grupo de empresarios, ver como nunca antes. Yo tengo 46 años y nunca me había pasado caminar 4 o 5 cuadras y en cada cuadra ver una persona recogiendo comida de la basura, muchas veces en descomposición, ¿no? Y cuando tú te acercas a esa gente y le dices, ven, come algo, esa gente te habla y se ve que nunca antes tampoco había estado en esas condiciones. Cerca de donde vivo hay un promedio de 70 personas viviendo en la calle. Y cuando mi esposa ve a esta gente, dice, se ve que no es gente que ha sido mendigo toda su vida. Porque anteriormente, cuando una familia o alguien estaba en problemas, tú le decías, ven a la casa. Entonces nosotros hemos caído como venezolanos en la situación de que si alguien llega a mediodía a la casa, queremos que se vaya, por decirlo así, porque la comida no alcanza. Ese tipo de compartir que era tan venezolano, de vamos a la casa de tal amigo a hacer las tareas, estoy hablando de los niños en edad escolar, ya no es posible, porque no pueden compartir una merienda. O tú vas a ver normalmente decir, bueno, si vienen tus compañeritos que se traigan alguna merienda o algo, porque no se puede. Yo te decía que de pronto da un poco de malestar decirlo, yo antes de venir me compré un paquete de pañales, de 52 pañales, por lo que gana una persona un salario mínimo y un poquito más. Eso te dice más o menos cómo está la situación. Si lo llevamos aquí al Perú, 800 soles, que es el sueldo mínimo, es lo que pagaste por 52 pañales. Por 52 pañales, sí. Así de fuerte. Es para no creerlo, ¿no? O sea, el estúpido de Maduro me dice, vente a Venezuela para que tú veas lo que está pasando. No te dejes de guiar por Canal N o por CNN. Sí. Yo incluso he llegado a un punto que estoy por hacer una carta pública que le hago una pregunta al presidente. Presidente, ¿es indolencia o ignorancia? Porque en las redes sociales yo veo al canciller, al presidente, a muchos funcionarios del gobierno decir que Venezuela está bien, pero basta caminar en la calle. Yo te decía que me pasó algo con un chico que puse a arreglar la escalera de la oficina y no sé, se me ocurrió, llegó mediodía y me dio
la inquietud y le pregunté, óyeme, ¿qué dejaste en tu casa para comer? Pues conozco a la persona, una persona que tiene 2 niñas, una de 8, otra de 12, su esposa, las niñas vienen de la escuela a esa hora. ¿Qué dejaste en tu casa para comer? Y el hombre me dice, solo arroz. Se me quebró el corazón porque esa es la realidad de muchos venezolanos. No alcanza. Es un sistema totalmente opresor, es un sistema que tenemos que cambiar. Nosotros, por un lado, estamos felices de poder acoger a los venezolanos lo más que podamos aquí en el Perú para poderles dar un poco de esperanza, de alivio, pero triste a la vez, ¿no? Que ellos tienen que dejar su país, su tierra que aman para tener que salir adelante. Yo aplaudo tu valentía. Yo creo que tú deberías apellidarte no Juan Decena, sino Juan Centena, porque vas a necesitar una centena de fortaleza en vez de una decena para poder por todo lado, económica, de amigos, ayuda, para poder enfrentar a Maduro, para poder enfrentar este sistema tan espantoso que tiene Venezuela. ¿Qué has pensado hacer? ¿Cómo has pensado lograrlo? Que la gente que nos sigue, algunos venezolanos nos siguen aquí en Yo Claudio, aquí en el Perú, o la gente que está escuchando por las redes. ¿Qué has pensado? Sí, yo creo que hay ¿Cómo le hacemos para que Maduro, para sacarlo, derrocarlo a Maduro? Yo creo que es trabajoso, pero pienso que hay un camino, hay una ruta. Y esa ruta justo la aprendí gracias a ti, ¿no? Porque el hecho de querer ser presidente no vino ahorita, ni el problema que tiene mi país viene de ahorita. Mi país tiene 18 años bajo un gobierno socialista que al principio prometió muchas cosas. Incluso yo debo admitir que al principio se vieron vientos de cambio, pero duraron muy pocos. Se vieron vientos de reformar ciertas cosas, de cierta preocupación por la gente de escasos recursos, pero eso duró muy poquito. Fue, yo diría que casi una ilusión, una utopía. Y hay un ejemplo que quisiera antes de contestarte. Por ejemplo, ahorita hay alrededor de 44 venezolanos que están durmiendo en el terminal de Bogotá, a los que estamos ayudando. Bueno, espero que les haya gustado este collage de entrevistas y nos estamos sintonizando mañana a las 10 con un súper programa en Yo Claudio. Nos vemos. Mañana no deje de ver en Yo Claudio. Renovar el lenguaje es fundamental ahora para poder establecer una nueva relación, para retomar un camino de confianza y la credibilidad y así enfrentar el desafío del futuro. La reforma agraria ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. En el 2001, muchos de esos miles de bonistas, ¿no?, que durante 40 años han tocado todas las puertas, ¿no?, para que se les pague. A los que no se les pagó. A los que no se les pagó. ¿No? Estamos hablando ya de ese remanente de 2.500 millones de soles oro. En la actualidad son casi 20.000 las personas con las que el Estado tiene una deuda de casi 2.600 millones de soles oro. Es un tema muy complejo, muy profundo. Una calamidad. Nunca a los agricultores se paga lo que es justo. Terrible confusión. El socialista Velasco les quitó terreno a la gente. Así es. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Acabó con una de las más florecientes industrias peruanas, que era el agro. Ustedes, representantes del gobierno, paguen sus deudas. Señor PPK, pague sus deudas.